Hola, muy buenas tardes. Y nuevamente con la Biblia abierta en el libro de Daniel y volviendo a leer, vamos a leer hoy quizás el capítulo más conocido del tremendo libro que el Señor nos dejó en relación con la vida y todo lo que le dio a este tremendo profeta. Creo que vamos a poder leer dos capítulos. El primero con la historia espectacular, tan conocida, y luego ya nos vamos a ir metiendo en lo cada vez más difícil del libro de Daniel, pero vamos a ver cómo se nos va a abrir una ventana para poder ir leyendo hasta el final y comprendiendo lo más posible. ¿Mm? Capítulo 6 conectado con el final del capítulo 5 que leímos ayer, donde nos está hablando donde Daniel, el relato continúa hablando de el rey Darío. Ya vamos a ver esto, pero lo básico es que Darío era ya un rey persa. ¿eh? Entonces, aunque lo que sigue no va a ser totalmente cronológico, y ya lo vamos a ir marcando, acá estamos en el salto de que hemos visto todo lo anterior, la relación de Daniel en el reinado de Nabucodonosor, Babilonio, y ahora ya entramos en el nuevo dominio de los medo-persas para los judíos que estaban allí, especialmente estos 4 jóvenes ilustres. Bien, capítulo 6 dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas, no era como es esa palabra para nosotros, medio sinvergüenza, no, sátrapas era una especie de gobernadores de alto nivel. Entonces nombró 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Cambiaban los reinos, cambiaban los imperios, pero Daniel seguía en el corazón del trono que correspondiera, siendo alguien importante. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, ¿no?, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Ya estaban los envidiosos de siempre. Pero, sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Podemos marcar estos versículos y orar nosotros para la búsqueda de gobierno próximamente. Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Bastante vivos esto. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión, ya desde entonces se arreglaba todo con comisiones, para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia, le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convinimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al pozo de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad.
expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y persas, no podrá ser revocado. Y acá nos viene la confirmación de que este rey Darío, aunque no aparece en los análisis, en las crónicas, puede haber sido el más famoso, que fue Ciro, o alguno de aquellos a quienes Ciro puso en un lugar importante, ¿sí? Pero para nosotros es el primer rey persa que aparece y que muestra que ya ha terminado el imperio babilónico. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ojo que no fue casualidad. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se dirigían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Primero, no era oculto su adoración a Dios, pero además es como que él hubiera tenido una oración pequeña o grande diciendo: Señor, no hay edicto del rey persa, que haga que yo me aparte de adorarte. Otro dato más sobre Daniel. Cuando algunos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando y implorando la ayuda de Dios, entonces estaría en sus oficinas y lo encontraron los otros. Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. De manera que estos hombres sabían, porque estaban espiando a Daniel. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho. Ahí tenemos los distintos niveles de personas, ¿no? Y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Los imagino con el dedito, así con el dedito. El rey entonces dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Evidentemente esto era algo que había en el palacio o cerca del palacio, un foso con leones. Evidentemente el león era un animal que era importante para representar, ¿no es cierto?, el poder del emperador. Allí el rey animaba a Daniel. El rey estaba más, no sé si asustado de lo que Daniel pudo haber estado. Ahora vamos a ver. Que tu Dios, a quien siempre sirves, se digna salvarte. Este era un nuevo rey. Ya no era Nabucodonosor, que había tenido las experiencias cercanas de lo que Dios había hecho con él. Este era un nuevo rey. Pero sabía, tu Dios, a quien sirves y se digne salvarte, si Él lo desea. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Sus propias leyes lo estaban
tapando tanto como el foso. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Realmente el rey estaba acongojado por lo que su propio decreto le había provocado. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? A mí me ha llamado mucho la atención en esta lectura de Daniel cómo estos reyes absolutamente idolátricos que tenían cientos de dioses, pero habían llegado al borde, ¿no?, de una sensibilidad de entender que hay un Dios viviente que puede salvar a alguien de algo imposible, como alguien que está en el fondo de un foso de leones hambrientos. Y acá está Daniel, que nunca dejó de testificar. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. Por si acaso no teníamos idea, no era uno, más de uno. Les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Y el último punto acá del cambio anímico de este rey Darío o Ciro, sin ocultar su alegría, pasó de la depresión a la ansiedad, la falta de sueño y ahora alegría. El rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. ¿Saben qué? No está claro que Daniel mismo haya escrito su libro. Hay varias teorías de que fue escrito después de la vida de Daniel, pero no hay duda que todo esto fue absolutamente así. Entonces el rey ahora pasó todos los estados de ánimo a la ira. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Nunca me había dado cuenta de este detalle. La mentalidad de estos pueblos orientales era que los castigos debían ser familias enteras y hacer borrar de la faz de la tierra. ¡Qué horror! No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto. Y esto que está acá, que parece un salmo, ya vamos a ver, hay un salmo que tiene casi las mismas palabras, como había hecho antes Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Y termina diciendo, ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Ahora, todo el resto, fíjense ustedes, el comienzo del Salmo 93. El Señor reina revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido. ¡Wow! Agregó
No sé si esto fue tal cual o quien contó esto, haya sido Daniel o algún otro, tenía en su mente la palabra del sapo. Pero la realidad y lo que el rey quería que todo el mundo lo supiera, fíjense que dice a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, era que el Señor había salvado a Daniel de las garras de los leones. Imagínense cómo habrá corrido esta historia por todos los pueblos, naciones y reinos. Esta historia tremendamente espantosa, pero prueba de que este rey era otro rey de estos imperios que había reconocido quién era el Dios viviente. La pregunta es, ¿por qué no lo creían? Era más cómodo seguir en los abominables adoraciones a tantos dioses, que una vez que habían tenido una prueba indubitable del poder de Dios con un siervo suyo que era digno de admirar, y no pudieron creerlo. Bueno, este capítulo 6 termina con estas palabras. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el Persa. Acá aparece, acá aparece el nombre de Ciro unido al de Darío. Por eso es evidente que esto es lo que sucedía, que realmente el rey persa, el primero, que lo tenemos confirmado por profecías de Isaías, ¿no es cierto? Aparece también en Jeremías, era el rey de los persas que ya habían asumido sobre el imperio babilonio. Pero empieza el capítulo 7. Y en el capítulo 7, ahí vamos al título, ¿no? De nuevas visiones. Aparecen nuevas visiones. Pero cuando uno lee cuidadosamente, descubrimos que son nuevas visiones, no del tiempo de los persas, sino tiempo anterior. Porque dice, en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Como siempre decimos, uno lo lee así, sigue leyendo, voy por el capítulo 7. El capítulo 7 vuelve, no está cronológicamente contado, vuelve atrás. Belsasar había sido descendiente de Nabucodonosor. De manera que lo tenemos en cuenta como un punto histórico, porque ahora viene toda una serie de visiones que vamos a empezar a leer el capítulo 7 y ya desde la próxima emisión vamos a estar con nuestra amiga Elsa Guaitima para poder entender el tremendo significado de estas visiones que Dios le estaba mostrando a Daniel hacia el futuro. Muy bien, en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Visiones nocturnas. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño y esto es lo que escribió. Muy interesante ese hecho de decir, lo soñó y después lo escribió. Acá me salta anotación. Primer año del reinado de Belsasar, probablemente el año 553. O sea, anteriores a lo que leímos en el capítulo 5. ¿Sí? Los que acostumbran a anotar o en la Biblia o en un cuadernito, esto vendría a ser continuación de lo que leímos en el capítulo 5, porque vamos a ver ahora visiones que no son iguales, pero del estilo de la que habíamos visto anteriormente. Está escrito en primera persona, así como escrito por Daniel. Durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar agitado por los 4 vientos
del cielo. El gran mar, ¿no? Era un océano así como mítico, para tratar de entender algo. Agitados los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. Después vamos a hacer una pequeña comparación de la otra visión, la de los tiempos de Nabucodonosor. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus águilas eran las de un águila. Yo me fui anotando los datos. Hay cosas que si uno quiere que no se le escapen, aunque no las entendamos todavía. Entonces era un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaban las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse. La levantaron, está hablando del águila, a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. Bueno, tremendo esto, ¿no? Un león, alas como la de un águila, le arrancaron las alas, la obligaron a pararse sobre sus patas traseras. Esa fue primera. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. Acá haría falta un dibujante, los que sepan dibujar para la cantidad de datos. 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Este era un oso. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo. Pasamos de león, oso, leopardo. Aunque en el lomo tenía 4 alas como las de un ave. Como vemos, ninguno de estas visiones refería a un solo animal con sus características. Todas tenían circunstancias, características diferentes. Entonces, este leopardo, voy por el versículo 6 del capítulo 7, tenía 4 alas como las de un ave. Esta bestia tenía además 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Bueno, simplemente. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Extremadamente horrible. No había ningún animal al cual podría asimilarse la bestia. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Voy a leer el versículo 8. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. Por favor, que nadie cierre y diga: no, esto es imposible, no puedo hablar. Vamos a ver que después hay explicaciones. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. De manera que ya acá, bien, pasamos de las bestias a una bestia extremadamente horrible, fuerza descomunal, grandes colmillos, 10 cuernos y uno más pequeño, y arrancaron 3 de los primeros. Y ahora, por lo menos en mi Biblia, aparece en forma poética, ¿no? Como si fuera un salmo.
pero sigue la redacción de Daniel. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono como de ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Esto ya tenemos acá, bueno, todo lo demás era género apocalíptico, ¿no? Que hemos sabido que alrededor del tiempo de Jesús, siglos antes, siglos después, era muy famoso este género apocalíptico que luego había que ir interpretando. Ahora, acá nos aparece un anciano venerable que habla de que al iniciarse el juicio los libros fueron abiertos. Y termina la forma poética y sigue la prosa, Daniel escribiendo. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Antes que apareciera el anciano estaba el cuerno que profería insolencias, no sabemos qué diría. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. No me digan, esto es agotador, pero miren lo que viene. Versículo 13. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, y saben lo que, es decir, está como actualizado, ¿no? Porque realmente lo que ahí decía era como un hijo de hombre. Por eso que se dice que la forma en que se aplicó a Jesús de hijo de hombre aparecía primero en Daniel. Así que vamos a leerlo así. Vi que alguien como hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Y busqué a ver dónde había referencias a hijo de hombre y Lucas 21, 27, donde Jesús estaba hablando de las señales del fin del mundo. Jesús, siglo I, decía, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Lucas 21, 27. De manera que acá tenemos el anticipo, la venida de Jesús. Entonces, alguien como hijo de hombre venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano, a este que dice que iniciaba el juicio y los libros fueron abiertos, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Yo le puse grande en mi Biblia Jesús. En medio de estas visiones, vamos a leer apenitas el comienzo de la interpretación que tenemos en este mismo capítulo 7, que todavía le faltan unos cuantos versículos. Vamos a leer solo el comienzo para tener así una impresión general. Porque en la próxima, con Elsa Boitima, vamos a escuchar a fondo las interpretaciones que con la historia de todo lo que pasó después del dominio babilonio, después del dominio persa, lo que iba a venir.
El versículo 15 dice, yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Aquí se abre entonces, llegamos al capítulo 7, versículo 18, aquí se abre la interpretación. No está en el libro de Daniel los nombres de los imperios que siguieron, pero sí se puede con la historia perfectamente ir reconociéndolos, ¿eh? Y entonces eso va a ser, vamos a tener la ayuda en nuestro próximo programa de Elsa, que nos va a ayudar a abrir el entendimiento para ver cómo la historia del mundo fue tal cual cumpliendo aquello que el Señor le había dado a Daniel, para que muchos años antes pudiera ir de alguna manera abriendo el entendimiento y mostrando que el único que podía saber lo que iba a pasar era el Señor Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, quedamos aquí y con mucha ansiedad esperamos al próximo capítulo, no de Daniel, vamos a seguir con Daniel 7:19 para ir entendiendo que nuestra mente, nuestra comprensión se abran para entender cómo Dios estaba anticipando, cómo estos reyes habían recibido, pero absolutamente claro, la presencia y la obra de Dios, y no quisieron creerlo. Como toda la gente a nuestro alrededor que no quiere creer la manifestación del Señor, que sigue actuando de la misma extraordinaria manera en el día de hoy. Muy bien, seguimos en la próxima. Que Dios los bendiga ricamente.